Buenas noches, maestra. Este es el equipo de trabajo para el tema de contaminantes biológicos, el cual está conformado por Víctor Herrera, Rubén Corsi, Gabriela Job, Grecia Beltrán y Eduardo Gómez. Ok, los contaminantes biológicos, a diferencia de los químicos y físicos, estos son organismos con un determinado ciclo de vida, el cual se conforma de saber reproducirse o transmitir su material genético. Estos ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario, como es la fiebre de Malta, el tétanos, la hepatitis B, la fiebre tifoidea, entre otros, los cuales no descartan efectos sensibilizantes ni tóxicos, ni otras enfermedades en la piel, las cuales suelen ser de origen laboral causadas por agentes biológicos, los cuales forman un grupo muy amplio y de características muy diferentes que no se tratan aquí en este tema. Los agentes biológicos. Bueno, ellos pueden acceder al organismo humano a través de vías de penetración que los contaminantes químicos, aunque en el caso la vía parenteral, sobre todo, y la digestiva son muy importantes. El agente se halla en suspensión en el aire, solo o depositando en un aerosol. Su existencia se habla de forma en vía aerosol. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando se manipulan materiales infecciosos generando aerosoles? La OMS nos dice que la protección frente a este tipo de contaminantes se está regulada en Europa y está basada en distintos documentos generados por la misma organización. Uno de ellos es el Manual de Bioseguridad, en donde las estadísticas disponibles de la OIT en el mundo, las enfermedades transmisibles son la cuarta causa de mortalidad entre los trabajadores, después del cáncer, las enfermedades del sistema circulatorio y los accidentes. Cabe remarcar en este tema que dicha organización se preocupa más por las grandes pandemias, como es la gripe, tuberculosis o el VIH, o la incidencia de la malaria en amplias extensiones, que muchas de las epidemias localizadas de virus altamente peligrosos causantes de fiebres hemorrágicas como el ébola. Las estadísticas disponibles hablan también que las enfermedades transmisibles son la cuarta causa de mortalidad entre los trabajadores. La filosofía de la actuación frente al riesgo del biológico se basa en la clasificación de los agentes en 4 grupos de peligrosidad y en asociación a las medidas de prevención y protección llamadas de contención. De este modo se habla de instalaciones de nivel de seguridad biológica o de contención 1, 2, 3 o 4 en orden de peligrosidad creciente. La clasificación de los agentes biológicos en función del riesgo que representan. El grupo 1 es muy poco probable que cause una enfermedad en los humanos. El grupo 2, una leve enfermedad y supone un peligro en los trabajadores, siendo poco probable que se propague en colectividad en grupos grandes o pequeños, existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. El grupo 3 puede causar enfermedades graves en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores con riesgos de que se propague en la colectividad, que son los grupos grandes o pequeños, existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. El grupo 4 se basa en un grado grave en los humanos, en el cual supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague en los distintos grupos y sin que exista una profilaxis o un tratamiento eficaz. Es más probable de que no se pueda tratar a tiempo o tenga consecuencias con el paso de los días, de los años. En esta tabla se clasifican los agentes biológicos según su peligrosidad.
en donde encontramos los agentes biológicos del grupo de riesgo, como lo explicaba anteriormente, del 1 al 4. En un riesgo infeccioso en el grupo 1 están los poco probables que causen enfermedades, donde no hay riesgo de propagación y tampoco hay profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 2 causan enfermedades y constituyen un peligro para los trabajadores. Es poco probable que su riesgo se propague, así como que hay un posible tratamiento eficaz. El grupo 3 provoca enfermedades graves y constituye un serio peligro para los trabajadores, en el cual el riesgo de propagación entre los grupos pequeños o grandes es probable y su tratamiento eficaz es posiblemente general. El grupo 4 en el riesgo infeccioso es que provoca enfermedades graves o muy graves y constituyen un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es muy alto y su tratamiento eficaz no es conocido en la actualidad. Ok, la evaluación de riesgos por exposiciones a agentes biológicos. Primeramente hay que proceder a una identificación de posibles agentes biológicos presentes, en el cual hay que ver si su presencia se puede eliminar de primera mano. Para aquellos que se constate que su presencia se puede eliminar a causa de una exposición, hay que proceder a evaluarse, determinando la naturaleza, el grado y la duración del agente biológico. Se debe repetir esta evaluación periódicamente y siempre que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo o se haya detectado la enfermedad por una posible exposición. La evaluación se efectuará teniendo en cuenta toda la información disponible y en particular donde cabe destacar su naturaleza y grupo al que pertenece y las recomendaciones de autoridades sanitarias, la información sobre las enfermedades, así como sus efectos alérgicos o tóxicos, la detección de las enfermedades ligadas al trabajo, el riesgo adicional que pueden sufrir los trabajadores especialmente sensibles, y una vez realizada la perceptiva evaluación inicial de los riesgos, nos podemos encontrar frente a distintas situaciones, como se expone en el siguiente esquema que le explicará mi compañero. Bueno, aquí en este esquema nos presenta la evaluación inicial del riesgo biológico. Esta se divide en lo que es el grupo A, B, grupos 2, 3 y 4, y también a la vez en gérmenes vivos atenuados vacunas, también en el grupo A, B y grupo 1. Los grupos 2, 3 y 4 se subdividen a su vez en lo que son actividades con manipulación deliberada de A a B, la cual conlleva una aplicación completa de la legislación RD 664/97. Se divide en lo que es en la actividad de manipulación deliberada A y B, donde parte de medidas de prevención y protección insuficientes y medidas de protección y protección suficientes, donde estas pueden ser de evaluación periódica. Siguiente, por favor. Actividades sin intención deliberadas de manipular agentes biológicos. La lista indicativa de actividades que se consideran con intención no deliberada de manipulación de agentes biológicos son lo que es trabajos en centros de producción de alimentos, trabajos agrarios, actividades en las que existen contacto con animales o con productos de origen animal, trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollos en servicios de aislamiento y de anatomía patológica, trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnósticos microbiológicos
ya que se considera manipulación deliberada. Trabajos en unidades de eliminación de residuos y trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales. Reducción de los riesgos. Aparte de evitar la utilización de agentes biológicos peligrosos por sustitución, se procurará impedir la exposición a los mismos por medios técnicos, y cuando ello no sea factible, se reducirá la exposición o el riesgo de la misma mediante las medidas técnicas que relacionamos a continuación. Establecimiento de procedimientos de trabajos adecuados que eviten la formación de bioaerosoles e incluyan procesos de desinfección de manera rutinaria. En el caso expuesto al principio, pueden formarse aerosoles y contaminar el ambiente por no disponer de un procedimiento adecuado de trabajo. Utilización de medidas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos, garantizando su confinamiento en origen y utilizando cabinas de seguridad biológicas, cuyos esquemas presentamos en la figura número 2. Siguiente. Y pues aquí se presentan algunas cabinas de seguridad biológica, ¿no? Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo. Adopción de medidas de protección colectiva. La compartimentación de las salas por ventilación y utilización de flujo laminar. Adopción de medidas de barrera y de protección individual cuando la exposición no puede evitarse por otros medios. Utilización de medios seguros para la gestión de los residuos, aspecto que trataremos con detalle en el apartado 13. Utilización de medidas de higiene personal que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo. Utilización de la señal de peligro biológico, así como de otras señales de advertencia pertinentes, como las que presentaremos en la siguiente figura. Estas tres son las señales de peligro biológico. La primera, pues nada más es de riesgo biológico como la segunda. La diferencia es de que la primera es de que no se debe de guardar comida ni bebida en el refrigerador, y la tercera de materiales biológicos perecederos. Medidas de higiene para personas expuestas. En todas las actividades en las que existen riesgo para la salud o seguridad, se deben adoptar las siguientes medidas. Número 1, prohibición de comer y beber. Número 2, usar ropas o prendas de protección adecuadas, siempre a cargo de la empresa. 3, disponer de baños adecuados con productos para la limpieza ocular y antisépticos. 4, disponer de un lugar para el almacenamiento de los equipos de protección, verificando que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento. 5, especificar los procedimientos de muestras de origen humano o animal. 6, disponer dentro de la jornada laboral de 10 minutos para aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. 7, al asistir a la zona de trabajo, al salir de la zona de trabajo, quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que pueden estar contaminados y guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. Agentes químicos, evaluación de la exposición. La legislación establece que la evaluación de la exposición por inhalación debe hacerse con carácter general por medición de las concentraciones ambientales de dichos agentes químicos. Ello implica un proceso de cierta complejidad técnica que incluye la estrategia de muestreo, número de muestras, duración de cada una, ubicación, momento del muestreo, números de trabajadores a muestrear, número de jornadas y periodicidad del muestreo. La toma de muestras, elección de la instrumentación y parámetros de muestreo adecuados, el análisis químico de las muestras, su recuperación del soporte, tratamiento y análisis instrumental, el tratamiento de los datos y comparación con los criterios de valoración,
obtener la concentración promedio, sus límites de confianza y cálculo del índice de exposición, y las conclusiones sobre el riesgo por exposición al agente químico, nivel de riesgo, necesidad de repetir mediciones, propuesta de control periódico, propuestas de corrección. Evaluación de la situación de exposición, jerarquizándola en 3 niveles de profundidad. Estimación inicial. La estimación inicial consiste en recopilar la máxima información acerca de los variables condicionantes de la exposición, peligrosidad intrínseca y condiciones de trabajo, de forma que pueda discriminarse una situación de riesgo aceptable o juicio del higienista. Este riesgo equivale a una situación de riesgo leve considerada como una posibilidad de la legislación, para no dejar exclusivamente a criterio del higienista, la opinión sobre si unas determinadas circunstancias de exposición se podrán clasificar como riesgo leve. Desde principios de este siglo han ido proponiéndose distintos procedimientos simplificados de evaluación que hoy en día son extensamente utilizados para este fin. Estudio básico. El estudio básico puede o no incluir mediciones de la concentración, pero normalmente estas no poseen representatividad estadística. Nos restringimos a la obtención de datos cuantitativos en la situación más desfavorable, cuya aceptabilidad implica también la aceptabilidad del riesgo higiénico, extrapolaciones en el tiempo a partir de mediciones anteriores, mediciones de los parámetros de funcionamiento de los sistemas de control de la exposición y medidas dentro de la jornada sin que se asegure su representatividad. Estudios detallados. Solamente el estudio detallado es el que comprende una evaluación cuantitativa de la exposición con mediciones personales, estadísticamente representativas. Es obviamente la opción más fiable, pero también la más costosa en tiempo e inversión. Los modelos simplificados de evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos se utilizan para obtener una estimación inicial del riesgo y pueden permitir discriminar una situación aceptable de una situación no aceptable. Y en este segundo caso, además, pueden permitir evidenciar situaciones claras de riesgo para los cuales puede tomarse medidas preventivas sin necesidad de pasar a evaluar el riesgo de forma más exhaustiva, evitando de esta manera costes innecesarios. Un desarrollo importante de estos métodos tuvo lugar en la industria farmacéutica ante la a aplicar a los principios activos y la dificultad de calcularlos, que en principio no parece muy lógica, dado el volumen de información disponible de la relación dosis-efecto obtenida en los estudios clínicos necesarios a la puesta en el mercado de una especialidad farmacéutica. Determinación del nivel de riesgo potencial. En la figura 1 se muestra el procedimiento para la categorización del riesgo en cuatro niveles de riesgo potencial, según 3 variables de la operación a evaluar que indica el nivel de exposición potencial que pueden existir. Aquí podemos ver la figura 1. De peligrosidad de las sustancias según la fase R, asignadas tal como representamos en la tabla 3. La peligrosidad intrínseca de las sustancias se clasifica en 5 categorías: A, B, C, D y E, en función de las frases R asociadas al producto y que constan en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad. Aquí estamos viendo la tabla 3, que es la peligrosidad intrínseca de las sustancias. Clasificación de agentes químicos peligrosos de inhalación. En la A tenemos el R36, el R3638, el R38, el R65 y el R67, y cualquier sustancia sin R contenidas en los grupos B a E. En la B tenemos R20, R2021, la R202122, la R2022, la R21,
la R21, 22 y R22. En la C tenemos el R23, R23, 24, R23, 24, 25, R23 y 25, entre otras, son bastantes. En la D tenemos la R26, la R26, 27, la R26, 27, 28 y sucesivamente. En la E tenemos la R42, la R42, 43, la R45, la R46 y la R49. Dadas las fechas de la implantación de los métodos previas a la aparición del nuevo reglamento de Europa, REACH CLP, sobre sustancias químicas que sustituyen las tradicionales frases R de riesgo por frases H de peligro. Estos métodos se basan aún en la frase R, aunque en algunas versiones o bien ya se han sustituido directamente a la frase R por sus equivalentes H, o bien incluyen la tabla de equivalentes entre ambas para usarlas como la información sobre la peligrosidad del producto, ya que es con el nuevo formato, la equivalencia entre las frases R y las H en la tabla 4. La equivalencia entre fases R y H. R1 es explosión en estado seco. R2, riesgo de explosión por choque, fricción, fuga u otras fuentes de ignición. R3, alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. R4, forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. R5, peligros de explosión en caso de calentamiento. R6, peligros de explosión en contacto o sin contacto con el aire. R7, puede provocar incendios. R8, peligro de fuego en contacto con materiales combustibles como el gas. R9, peligro de explosión al mezclar con materiales combustibles. R10, inflamable. R11, fácilmente inflamable. R12, extremadamente inflamable. R13, extremadamente inflamable en cuestión de líquidos. R14, reacciona violentamente con el agua. R15, reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. R16, puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes. R26 es tóxico por inhalación. R24, tóxico en contacto con la piel. R25, tóxico por ingestión. R26, muy tóxico por inhalación. R27, muy tóxico en contacto con la piel. R28, tóxico por ingestión. R29, en contacto con agua libera gases tóxicos. R30, puede inflamarse fácilmente al usarlo. R31, en contacto con ácidos libera gases tóxicos. R32, en contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. R33, peligro de efecto acumulativos. R34, provoca quemaduras. R35, provoca quemaduras graves. R36, irrita los ojos. R37, irrita las vías respiratorias. R38, irrita la piel. R39, peligro de efectos irreversibles muy graves. R3925, peligro de efectos irreversibles muy graves y tóxicos por ingestión. R3926, peligro de efectos irreversibles muy graves y muy tóxicos por inhalación. R3927, peligro de efectos irreversibles muy graves y muy tóxicos en contacto con la piel. R3928, peligro de efectos irreversibles muy graves y muy tóxicos por ingestión. R3941, peligro de efectos irreversibles
muy graves y riesgo de lesiones oculares graves. R4820. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de explosión prolongada y nocivo por inhalación. R4821. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada y nocivo en contacto con la piel. R4822. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada y nocivo por ingestión. R4823. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada y tóxico por inhalación. R4824. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada y tóxico en contacto con la piel. R4825. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada y tóxico por ingestión. R5053. Muy tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. R5153. Tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Evaluación de la exposición a agentes químicos. Para abordar la evaluación de riesgos higiénicos mediante el procedimiento tradicional, debemos disponer de valores de referencia para, una vez planeadas las mediciones y completada la toma de muestras, comparar la exposición medida con la referencia reflejada por el criterio de valoración. En España, en consonancia con la nomenclatura de Estados Unidos, los criterios de la valoración formalmente empleados se denominan LEP, que significan límites de exposición profesional, por OEL, Occupational Exposure Limits, y dan valores de referencia ambiental y biológico. Los BLAS son concentraciones de referencia de agentes químicos en aire que se utilizan para la valoración del riesgo higiénico por exposición respiratoria, mientras que los BLB son valores de referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a los agentes químicos. Estos representan los niveles más probables que los indicadores biológicos en trabajadores sanos sometidos a una exposición global de agentes químicos. En términos de dosis absorbida a una exposición exclusivamente por inhalación, del orden de valor límite ambiental de la exposición diaria, VLA-ED, que trataremos con detalle más adelante. Bueno, esto fue todo por parte del equipo. Gracias.